Listo. Me dicen si ya se ve la pantalla, por favor. Sí, ya. Se ve tu pantalla. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos comenzando. Bueno, como ya lo saben, mi empresa, mi proyecto personal se llama El Hombre Orquesta. Vamos a conocer un poquito también de lo que ando haciendo en la consultoría. Vamos a verlo muy rápido. Permítanme un momentito más para conectar mi apuntador. Listo. Más cómodo. ¿Va? Entonces, pues sean bienvenidas y bienvenidos a este tema que hoy presentamos y que se llama macroproceso semaforizado. Este tema comenzó pues ya hace unos 6 años que comencé con un tema de diagnóstico empresarial, así se llamaba el curso, y ahorita ya ha ido evolucionando a lo que considero y que en los próximos años va a ser una metodología para el emprendimiento y las empresas. Rápidamente, digo, ya me presenté la vez pasada, pero bueno, ¿quién soy y a qué me dedico? Pues me llamo Víctor Arredondo, soy licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad de Guadalajara del CUSEA, y bueno, me considero un consultor social, es parte de la idea que también he estado generando, ¿no? ¿Qué es un consultor social? Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta metodología que vamos a ver el día de hoy. Actualmente trabajo para Pixus, es una desarrolladora de software que es parte del corporativo de la Universidad de Guadalajara y que bueno, es donde también vamos a estar ahí haciendo una implementación de asesoría con los usuarios de la escuela de inglés Prolex. Y bueno, soy creador del emprendimiento de la empresa Hombre Orquesta, que bueno, ha sido un proyecto en donde me he dedicado a capacitar estudiantes universitarios en lo que es la consultoría, ir generando perfiles de consultores sociales, es decir, estudiantes profesionistas con las capacidades, habilidades para poder presentarse frente a un empresario, realizar un diagnóstico alineado a las necesidades y de ahí partir para generar ideas que puedan resultar de valor para las organizaciones, pero de una forma siempre muy, muy estructurada. Bien, algunos lugares en donde me ha tocado dar pláticas y conferencias son algunos de estos, pero bueno, eso ya no es relevante ahorita, vamos a ponernos en el aquí y el ahora. Y ¿quién me puede ayudar a leer este texto? Marijose, ¿me ayudas, por favor? Sí, claro. Dice, objetivo de la sesión. El participante conocerá la metodología macroproceso semaforizado con la intención de preparar una nueva generación de profesionistas conscientes de la realidad social empresarial y capaces de transformar el ecosistema económico de Latinoamérica mediante herramientas surgidas de la consultoría empresarial. Gracias, Marijose. Viridiana, ¿qué te dice este texto? Pues que vamos a conocer como un proceso de cómo prepararnos a nosotros para ser capaces de pues, dar una consultoría empresarial, como darnos las herramientas necesarias. Muy bien. Gracias, Viridiana. Vamos continuando rápidamente. El contenido de esta presentación lo dividí en 3 partes. Una parte es introducción a la consultoría, en donde vamos a hablar desde una perspectiva muy personal lo que ha sido la consultoría para mí, dónde he trabajado, qué he hecho, la importancia de lo mismo, de la consultoría. El segundo acto es el macroproceso. Vamos a ver de forma teórica los componentes que componen ahora sí a macroproceso. Y finalmente vamos a ver un estudio de caso de un taller automotriz, en donde vamos a poder visualizar cómo este taller automotriz opera, ¿no? Cuáles son sus diferentes aspectos. Y como lo mencioné, en una segunda o tercera sesión, les voy a presentar el caso de Rojo Coral, que ya son 2 empresarias con las que estoy trabajando y con la que en una tercera sesión me gustaría hacer un cruce, ¿saben? Un cruce ya de información. Ustedes ya tendrían, ellas están llevando un proceso paralelo, pero como empresarias, con macroproceso. Ellas están, para que en un momento nos crucemos y la información que surja, las ideas, podamos compartir y hacer que se expanda, ¿no? Para que el modelo de negocio, pues, sea más robusto y tengamos
mayores opiniones. Y siempre he pensado, no sé ustedes, que cuando un proyecto se hace con muchas cabezas, de repente resulta más completo, ¿no creen? Y bien, siempre comienzo con frases en cada uno de los temas. Yo les puedo decir que la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito, y esto lo decía Ralph Emerson, un escritor norteamericano que trae temas muy interesantes. Y esto tiene mucho que ver. Algo que yo a nivel personal les puedo decir, hace 10 años que comencé como consultor, era esa seguridad de querer ser consultor, de no tener miedo, porque si entra el miedo, pues ya te está sembrando las primeras bases del fracaso. Entonces, ahorita hay que sentirnos seguros. Vamos a estar en un espacio donde se van a poder equivocar. No tengan miedo al error. Precisamente el espacio que estamos creando es para equivocarnos, ¿saben? Entonces, pero tengan la confianza, vamos a aprender mucho y aquí toda aportación es bien valiosa, ¿va? Y bueno, pues vamos a comenzar con la parte de la introducción. La verdad es que hace algunos años, estando yo en la universidad, honestamente me di cuenta que hacía falta revolucionar las herramientas de capacitación, que la universidad, la academia estaba muy focalizada entre el estudiante y el académico, y que en muy contadas ocasiones teníamos la oportunidad de que siendo estudiantes podríamos tener cierta contacto con la experiencia real, ¿no? Y que a final de cuentas eso es lo que trae una experiencia vasta, ¿no? De repente la parte académica es importante, pero sigue siendo y es muy romántica. Romantizamos la educación pensando que ya teniendo una carrera vamos a ser buenos profesionistas, y la realidad es que no es así. La realidad es que hay que tener un desarrollo personal y experiencial que nos permita ser mejores profesionistas. Entonces, esta es la razón de todas estas pláticas, y vamos a comenzar con esto que es la consultoría, ¿no? Lo que es la consultoría para un servidor. Y yo les pregunto, ¿qué es la consultoría para ustedes? Víctor, pues para tus servidores es el hacerse llegar de experiencias de terceras personas para tener una mejora de los procesos, empresas o incluso en la vida personal, ¿no? Conocimientos de terceros para hacer un crecimiento. Exactamente, es un conocimiento extra, como bien mencionas, Enrique, externo a las empresas, que les permita generar valor. Y bien, en la consultoría suelo manejar siempre cuatro áreas. Para mí la consultoría es una actividad integral. De repente podemos encontrar consultores especialistas en diversas áreas. Sin embargo, mi desarrollo profesional ha sido un desarrollo generalista, es decir, hemos tenido que atender un poquito de todo, aprender un poquito de todo, de procesos administrativos, de procesos comerciales, de operaciones y de capital humano. Entonces, todo esto no tiene que verse así, porque una empresa no son departamentos aislados. Una empresa es una unidad que funciona como una unidad. Si una de las áreas es vulnerable, va a afectar en alguna medida a las demás. Por eso siempre hay que tener bien claro y estas 4 áreas pilares, darnos cuenta, ser conscientes de que vayan desarrollándose a la par. Porque si una decae, le va a afectar en el mediano o largo plazo a la otra. Por ejemplo, operaciones y comercialización o marketing. ¿Qué sucede si ustedes tienen una parte operativa súper eficiente? Producen, generan stock, pero su parte comercial no mueve nada. Pues no vas a vender nada. Exacto. O al revés, ¿qué pasa si tu área comercial es una chingonería y tus vendedores salen y venden, pero producción no responde y quedas mal con los clientes? Entonces, pues no, iba a decir que no tendrías el inventario suficiente para satisfacer al mercado o a tu mercado. exactamente. Entonces, la importancia de tener este equilibrio, de hacerlo consciente, es lo que considero que en un futuro va a hacer que nuestras empresas sean más estables. Y lo van a ver rojo coral, les va a gustar mucho ese estudio de caso. La verdad estoy muy emocionado por esta metodología que se está desarrollando. Brevemente, anatomía de un consultor, ¿cómo me autopercibo? Por cierto, ya llegó Daniel. Daniel, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien, buenas tardes. Una disculpa, me retrasé un poquito, pero aquí estoy. No te preocupes, bienvenido al tema de macroproceso. Vamos empezando. Y Vale, bien, vamos a ver lo que hace un consultor. Bien, lo primero que se me hace importante resaltar, hay quien dice que son como doctores, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con esa definición, porque tú vas al doctor cuando necesitas que te atiendan porque ya estás enfermo, porque algo te afectó y no te puedes curar, ¿no? Entonces ahí ya hay mal, estás mal. Sin embargo, cuando tú acudes al nutriólogo o al psicólogo, no precisamente estás enfermo. De alguna forma te quieres mejorar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la consultoría es muy similar a ir con el psicólogo o a ir con el nutriólogo. Te va a medir, te va a pesar y en base a tu resultado te va a dar una receta para que mejores. Sin embargo, y eso hay que dejarlo bien claro, ¿qué sucede si el que va al psicólogo o al nutriólogo no sigue la rutina? Pues Se simplemente enferma. no va a cumplir su objetivo de mejorarse, va a estar en la misma situación. Exactamente. La consultoría es exactamente lo mismo, ¿eh? Porque luego, y me pasaba a mí al principio, cuando era consultor, cuando iniciaba la consultoría, de repente uno le pone todas las ganas, todo el entusiasmo y los procesos no se dan. Y ahorita se los digo, si nosotros llevamos el proceso bien, también depende del otro lado. Yo considero que un 80% depende del empresario y el otro 20% de nosotros. Así hay que verlo. Somos un agente externo que viene a revolucionar lo que ellos ya hacen. Sin embargo, si no de alguna forma se alinean o acatan la rutina, pues jamás van a haber resultados. Van a seguir teniendo conflictos emocionales o conflictos físicos, ¿no? Obesidad, enfermedad, demás, ¿no? Es la parte lógica y así es la consultoría. Bien, en el diagnóstico que hacemos nosotros, ¿cómo lo realizamos? Me gusta decir que lo manejamos en 3 aspectos. Número 1, cuando conocemos una empresa, es bien importante identificar lo que hacen bien. ¿Qué están haciendo bien? Porque es lo primero que hay que reconocerle a un empresario, ¿saben? Muchos consultores cometen el error de ir por la contraria y primero mostrar lo que está mal. No, los empresarios son las personas más egocentristas del mundo cuando se habla de su empresa. Es como si hablaras como si le estuvieras criticando al hijo, ¿saben? Entonces ahí hay que tener mucho tacto para saber cómo le vamos a decir las cosas. Entonces, primero y bien importante del diagnóstico que vamos a aprender es, lo primero que vamos a identificar, ¿qué estás haciendo bien, mi rey? Para número 1, ahí ni moverle y de alguna forma generar empatía con el empresario. Punto número 2, ¿qué significa la parte amarilla? Significa lo que se puede mejorar. Es decir, todas las empresas llevan procesos, desde la más pequeña, como una persona que a lo mejor tiene su negocio ambulante en la calle, hasta una gran corporación, todas tienen los 4 procesos que acabamos de ver, las 4 áreas, y las 4 procesos. Todos compran, todos venden, todos atienden al cliente, todos de alguna forma tienen una bodega, ¿se fijan? Sin embargo, siempre podemos mejorar los procesos. Si yo voy a una empresa y me encuentro que su proceso administrativo se fundamenta en una libreta en donde anotan sus ventas, yo les preguntaría, ¿se puede mejorar eso? Sí. Exacto. Entonces, lo que tenemos que identificar son esos detalles que podemos mejorar. Oye, tiene un Excel ese señor, ya no es lápiz y papel. Ah, ok, pues podemos llevarlo a un siguiente nivel, ¿saben? Pero primero es, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Y ver cómo lo podemos mejorar, ¿va? Ese es el segundo factor que identificamos. No es que lo estés haciendo mal, es que se puede mejorar. Y el tercer factor, la cruz en rojo, no significa que esté mal, porque jamás de los jamases le vamos a decir a un empresario que está mal. Es la regla de oro. No está mal, jamás. Por lo mismo que les comento de que no vamos a dañar susceptibilidades. No es que estés mal, es que lo estás dejando de hacer. ¿Se fijan? No estás haciendo esta actividad. No vendes porque estás mal. Imagínense, un empresario le digo eso, no me manda a chiflar a la loma. Pero si le digo, ¿sabes qué onda? No es que estés mal, es que te falta que hagas esto más. Compleméntalo con esto y vas a ver que va a funcionar. Y de esa forma, ¿qué pasa?
en lugar de sentir una agresión el empresario hacia un agente externo como nosotros, porque somos unos desconocidos, ¿no? Y ellos tienen 10, 15, 20, 50 años en su negocio y es bien difícil esa parte, pero si tú llegas con una buena propuesta, tanto sistemática como en cómo lo vas a exponer, vamos a aumentar las posibilidades de tener un éxito en una consultoría, ¿va? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. No, todo bien. Muy Todo bien. Perfecto. Una vez que nosotros realizamos un diagnóstico empresarial, ¿qué es lo que sigue? Tenemos que generar un plan de acción, es decir, las acciones que vamos a desarrollar en función del diagnóstico que hicimos. El equivalente en el nutriólogo y el psicólogo es la dieta, el ejercicio que vas a realizar. El empresario también tiene que hacer cambios. Y aquí es la parte donde empiezan los movimientos con los empresarios, porque ya empiezan a ver lo que tienen que hacer, lo que tienen que dejar de hacer, el extra que van a tener que poner para su empresa. Y ustedes saben, todo proceso de cambio es doloroso. Todo cambio en una rutina requiere que se haga consciente y que se ejecute, porque si no, como cuando vas al nutriólogo sin ganas y no haces nada, ¿con qué cara vas a llegar a la quincena y reclamarle que sigues gordo al nutriólogo? Con ninguna, no puedes. Entonces, lo mismo. Una vez que se genera el plan de acción, ahora sí, vamos a implementarlo. Vamos a hacer realidad todo esto que teorizamos primero en el diagnóstico, luego en la implementación. Ahora vamos a ir desarrollando paso a paso cada una de las acciones que se nos ocurrió junto con el empresario para robustecer su proceso, ¿va? Esta parte es la que más tiempo lleva. Pueden ser de 3, 4 meses, 5 meses. Hay proyectos, por ejemplo, este de Prolex, que son como 3 años, en donde es una implementación total. Sin embargo, recordando y siempre que no pertenecemos a la empresa, somos agentes externos, ¿no? Somos agentes externos y podemos tener 1, 2, 3 clientes al mismo tiempo. Depende también de la capacidad que uno tenga, ¿va? Pero eso es bien importante, el saberse como un agente externo que llega por una temporada, aplica su conocimiento y posteriormente, pues, a lo que sigue, ¿va? Y bueno, finalmente, como les comentaba ahorita al principio, vamos a estar alineando un proceso a 4 áreas. La parte de administración, que tiene que ver con toda la parte de números, finanzas, pero también con la administración del personal, la administración de recursos humanos, que son partes administrativas importantes que a final de cuentas se ven reflejadas en números. Toda operación que se realiza en una empresa tiene su equivalente en el umbral, en el mundo de los números. ¿Se fijan? Una venta, una compra, si se rompió un vaso, todo se puede reflejar contablemente. Para eso es la información que generamos, ¿sale? Comercial, todo aquello que tenga que ver con la parte de marketing, comenzando con la infraestructura comercial, con un logotipo, imagen corporativa, página de internet, estrategias, toda esta parte que cubre a la parte comercial, que comienza siempre con la prospección y termina siempre con la postventa. Esto vamos recordando, ¿no? Toda empresa siempre comienza con el cliente, prospectándolo y haciendo una postventa, es decir, volviéndolo a revender. Y esos son los 2 pilares iniciales de todo macroproceso. Esa es la base. Todo macroproceso siempre inicia así. Van a ver en el estudio de caso de Rojo Coral cómo las chicas hicieron su macroproceso y movieron esto para otro lado. Y en el video que les voy a mandar van a ver cómo yo la regresé para que vieran por qué debe de ir ahí. Entonces, les voy adelantando porque la verdad es que se está preparando un material muy, muy técnico, muy padre. Y van a ver esa información, les va a gustar. Operaciones, todo aquello que tenga que ver con procesos dentro de la empresa. ¿Qué maquinaria se necesita? ¿Quién es el responsable? Parte de producción. A final de cuentas, todos son procesos dentro de la empresa. Un proceso administrativo es un proceso, ¿se fijan? También tiene que estar definido y planificado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se genera una factura? ¿Cómo cobras? Son procesos, hay que definirlos. No solamente veamos operaciones como la parte del taller, ¿no? Que es como, operaciones es el taller. Y es donde no, para mí operaciones hay que verlo en todos lados de la empresa. Y finalmente la área de recursos humanos, que es dentro de las empresas mexicanas la más vulnerable, porque los empresarios mexicanos no se preocupan por tener un proceso de contratación.
Viene alguien y ocupan a alguien, y viene Juan Pérez y, ay, este cabrón tiene 2 manos, 2 piernas, venga, eche para acá. Lo contratan, ¿no? ¿Qué pasa a los 2, 3 meses de que está trabajando, no da resultados? ¿Ahí de quién es la culpa? ¿De la persona que lo contrató o del contratado pues, que se fue a chambear? Aquí es de quién lo contrató. Ahora sí que aplica el dicho de que no tiene la culpa el indio, ¿no? Sino quién lo hace, compadre. Exactamente. Y, qué buena frase, Enrique. Sin embargo, pasa todo eso, no contratamos bien, la gente no nos dura, se pierde dinero, pero creo que principalmente lo que más se gana en eso es estrés, ¿no? La parte mal planificada de recursos humanos es estrés. Yo a veces les digo a los empresarios que consulto y se los digo así, yo no vengo a hacerte más rico, vengo a que trabajes más tranquilo, ¿saben? Eso es como una parte primordial del proceso de consultoría. No, yo no veo lo material, veo la tranquilidad que te puedo generar. Perdón, Víctor, pero esa frase como eslogan está muy bien, ¿eh? Me gusta. Porque mucha gente a veces también estamos viendo nada más el tema del billete, pero primero, para mí, en lo personal, debes iniciar con una tranquilidad para poder producir, si no, no se puede producir. Exactamente, Enrique. Por eso mismo, es el carácter humanista de este proyecto. No trabajamos para hacernos ricos, trabajamos para ser felices, ¿no? Para estar tranquilos con nuestras familias. A veces, y esto, úsenlo con los empresarios, porque van a hacer empatía. De eso se trata, de crear empatía. No van a ser sus cuatachos, pero sí se puede generar una empatía muy singular que te permite trabajar bien a gusto, ¿saben? Yo trabajo bien a gusto, pues, o sea, mis clientes no son como mis jefes, así de, no, es como, y fluyen las cosas, es divertido, por eso comparto todo esto, ¿va? Hasta aquí con esta parte de la anatomía del consultor, ¿alguna pregunta? No, todo bien de mi parte. Muy bien. ¿Qué competencias tienen que tener como consultores? Esto son competencias que yo he ido identificando a lo largo de los años, que voy observando y me dije, mira, esta parte es buena, esta parte funciona. Y lo digo así porque son cosas que uno tiene que tomar en cuenta también en su desarrollo. Desarrollar colaboradores, es decir, poder armar un equipo para posteriormente delegar y trabajar más a gusto. Analizar problemas, es lo que vamos a hacer ahorita. Principalmente vamos a ver las problemáticas de las empresas, analizarlas y darles una respuesta. Planear y organizar, tiene que ver, si fijan, con toda la parte desde el inicio hasta el fin de la consultoría, es planificación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tiempos vamos a usar? ¿Cómo nos vamos a organizar? De la mano igual, el trabajo en equipo y la comunicación son fundamentales. Y eso sí, un enfoque a resultados. Porque ahí es donde vamos a medir si la consultoría tuvo o no éxito. Y eso se define dentro del plan de acción. ¿Qué resultados vamos a definir? ¿Qué indicadores vamos a dejar en la empresa para poder medir que realmente lo que hicimos se esté reflejando en resultados, ¿no? Tomar decisiones, fundamental. Dar un seguimiento y control, esto para mantener una relación con los empresarios. Ustedes pueden tener sus empresarios, trabajar 3 meses, se descansan 1 año y luego te vuelven a marcar porque ya quieren hacer otra implementación y dar un siguiente paso de nivel. ¿Se fijan? Es también esa parte de un control. Una actitud de servicio. No sé si sea eso lo que mayor me caracteriza, pero yo siempre trato de estar para los clientes. Yo me veo como tal. Estoy ofreciendo un servicio, entonces te tengo que siempre solucionar con formas creativas lo que hagas, ¿no? O lo que necesites, crear soluciones creativas. Buen juicio para tomar decisiones, irnos más por la parte real, racional de la empresa, y van a ver ahorita con macroproceso cómo permite ir reduciendo una parte emocional, porque recuérdenlo, los empresarios mexicanos no son racionales, son emocionales. Y eso es lo que hay que ir invirtiendo poco a poco, porque se dejan llevar por el corazoncito, ¿saben? Y un ejemplo bien claro. Soy empresario, llevo 1 año trabajando, me va bien,
Y lo primero que hago cuando gano es irme a comprar un carro del año, ¿no? En lugar de reinvertir en mi dinero para crecer e ir creciendo, lo malgasto. ¿Y qué sucede? Pues la empresa termina por quedarse pequeña, ¿saben? Y esa falta de cultura empresarial es la que no permite que las empresas crezcan, ¿no? ¿Les suena eso? ¿Conocen algún empresario así? De hecho, Víctor, una tendencia de los empresarios jaliscienses es esa, son muy viscerales. Como soy el dueño, yo digo lo que se hace, digo cómo lo haces y cuesta mucho trabajo a veces trabajar con ellos. Que me ha tocado a mí ver en algunas empresas. Sí, exacto, exacto. Y es bien complicado porque no los cambias de opinión. ¿Quieres decir algo, María José? Sí, iba a comentar sobre la pregunta que sí, de hecho, una de las razones por la cual a mí me interesó la consultoría, la verdad es que yo no conozco nada del tema, si estoy totalmente en cero, en blanco, es porque muchos familiares tienen negocios, son empresarios, pequeños, pero son empresarios. Y pasa exactamente la situación que tú mencionas. Entonces, era como que yo me hacía la pregunta, ¿por qué gastan así su dinero cuando pueden hacer crecer su negocio? O sea, porque hay esa falta de visión que solamente como que el consumismo, pues a lo mejor para tener un estatus social o una imagen como tal de empresario que le va bien porque tiene un carro nuevo, etcétera, ¿no? Pero como que no ven más allá del futuro de su empresa, como que no son, dijeron maestros, futurólogos. Entonces como que esa parte me llamó mucho la atención y por eso me interesé en el tema de la consultoría. Genial, María José, pues qué bueno que esa es tu motivación y es precisamente una de las partes fundamentales que tiene que trabajar en un empresario, porque un empresario desorganizado financieramente hablando, difícilmente va a tener un desarrollo a largo plazo y eso es bien peligroso y ahí es donde, al menos yo así lo entiendo y lo visualizo, ¿por qué no somos una potencia mundial? No es por culpa del gobierno, es culpa de los ciudadanos también, que no somos capaces de desarrollar grandes organizaciones. La organización social depende del ciudadano y si los ciudadanos no tienen esa capacidad, difícilmente una nación va a crecer. Entonces, de ahí la importancia de ir cambiando paulatinamente este chip para que ustedes, los consultores del futuro, de la hora más bien, se integren con estas empresas también ya sensibilizadas en esta metodología. ¿Se fijan? Por eso esta metodología la trabajé paralelamente. Una empresa, un grupo de estudiantes. ¿Para qué? Para tener un ejemplo de cómo una empresa se sensibilizó en la metodología y fue atendida por unos estudiantes. Es a lo que vamos. Es generar este cambio intelectual en las empresas. Liderazgo. Nuestros empresarios no saben delegar ni tener liderazgo, les da miedo. Piensan que alguien no lo va a hacer mejor que ellos, que están pendejos y que mejor yo lo hago. O piensan que va a venir alguien y les va a robar el negocio. Entonces no delegan. ¿Y qué pasa? Otro significativo de por qué no crecen las empresas. Y eso es peligrosísimo. Debemos de ir, y lo digo así, generando conciencia en los empresarios que sus empresas tienen que llegar hasta sus nietos, ¿no? Fíjense, o sea, ya que lo vemos así, qué bonito sería tener un legado empresarial desde un principio, desde que lo planeas, que digas, aquí va a trabajar mi nieto, ¿no? Esta empresa va a crecer tanto que aquí va a trabajar mi nieto, que aquí van a trabajar los nietos de mis trabajadores. Entonces, ese es como esos detallitos que podemos ir pensando para los futuros empresarios de México, porque y ahorita les voy a explicar de dónde viene esto de hombro orquesta, porque tiene que ver con este comportamiento, ¿va? Una inteligencia emocional fundamental, porque de repente no todo va a ser bonito, de repente sí vamos a recibir mucho estrés, y hay que tener una inteligencia emocional estable para estar y tolerarla, ¿no? Y obviamente una tolerancia a la presión. De repente, al menos ahorita, por ejemplo, en Prolex hay presión por todos lados, pero aguantamos vara y no pasa nada. Es parte de, ¿no? Es nada más un ratito, lo digo yo. Bien, ¿alguna pregunta con esta diapositiva? ¿Comentario? Pues vámonos dándole. ¿Enrique? No, lo que sigue, todo bien. Bien, ahí les va. Ahora viene la parte de la consultoría universitaria, consultoría pymes, que es mucho de lo que he estado trabajando en los últimos años.
Y yo la considero que es un puente de articulación educativo, empresarial para Latinoamérica. Es decir, es un puente que va a permitir que ustedes, estudiantes, tengan una relación directa con empresas y haya una sinergia entre la parte académica y la parte empresarial para que posteriormente haya una verdadera integración entre estudiantes y empresas. El modelo que se maneja tradicionalmente en este modelo de consultoría pymes es, por un lado tenemos a los estudiantes, es decir, nosotros, ustedes los estudiantes, y otro lado tenemos a las pymes o a las empresas. Yo pongo pymes porque las pymes son las más extensas, son de las que más hay. Hablar de grandes empresas y pensar que yo voy a ser consultor de una gran empresa, la verdad se me hace romantizar mi trabajo. Prefiero pensar en el 80-90% de pymes que hay en México que realmente requieren una asesoría profesional que todas las grandotas. No me sirven. Entonces, desde ahí también cambiar el chip, porque también tenemos el chip de que voy a ser profesionista y voy a entrar a la gran empresa. Tampoco, digo, no es así tampoco. Digo, hay que dejar de romantizar, ¿va? Entonces, es lo que le comentaba yo, que empecé a ver que había en este mundo de la universidad, pues un vacío, realmente un vacío entre el estudiante y las empresas. Entonces, cuando yo entro al IDIPYME, cuando comienzo a aprender de la consultoría, me doy cuenta que la consultoría empresarial permitía que estudiantes se comunicaran, ¿saben? El modelo original de IDIPYME era estudiantes de la universidad de licenciatura de últimos semestres, se integraban con un consultor experto y hacían una implementación de 6 meses en una pequeña o mediana empresa de la ciudad de Guadalajara. Con eso, pues que se tenía un conocimiento súper amplio. ¿Por qué? Porque los estudiantes se sentían valorados, porque lo que estaban aportando, las ideas que estaban creando, las hacían junto con el empresario y se implementaban. Y el empresario iba abriendo su visión a que la juventud no solamente le podía servir de mano de obra, sino que también le puede servir de una manera estratégica, que eso es lo que no tienen nuestros empresarios. No tenemos empresarios estratégicos, son operativos. Les gusta trabajar mucho, pero no se detienen a racionalizar y pensar ideas que les permitan trabajar menos, relajarse menos, ¿va? Y esa es la gran problemática. La consultoría empresarial PYME nos permite articular estas relaciones y tener un conocimiento más vasto, un conocimiento surgido y fundamentado en la experiencia, no en lo teórico, ¿va? Bien, algunos de en estos años que me ha tocado estar, pues son algunos de los equipos y empresarios junto con los estudiantes que me ha tocado estar, ya han sido, no sé, más de, pues llevo 8 años en esto y yo creo que han sido unos 20 equipos que me ha tocado capacitar de consultores en este modelo. Ahorita ya en los últimos años no hemos tenido ese modelo tan directo, pero me ha dejado la experiencia para, por ejemplo, estar hoy en día, aquí y ahora, con ustedes presentando esta metodología, ¿va? Que ya es el resultado, pues ya de 8 años de trabajo exactamente, ¿va? Y eso es un organigrama que diseñamos. A mí me gusta mucho el ordenamiento circular. Creo que la vida siempre es circular, no tan jerárquica, en donde en la parte superior tenemos al equipo de consultores y en la parte inferior tenemos a la empresa y sus colaboradores. El equipo consultor al frente tiene un líder, el cual pues se encarga de las partes más estratégicas, de guiar al equipo. En segundo lugar, tenemos lo que viene siendo un líder consultor, es decir, un contacto directo entre el consultor líder y el resto del equipo para mantener una comunicación, digamos, estratégica, de lo más estratégico a lo más operativo. Y los consultores junior, que son el resto de los estudiantes que se integran al equipo para conformar así un equipo de consultoría, ¿no? En donde pues las ideas fluyen. Y en la parte inferior tenemos la parte de la empresa, su dirección, que es la que toma decisiones, acepta todo lo que se le diga o lo rechaza, y sus dos partes, sus dos ejes, el ejecutivo y el operativo, ¿va? ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros hacemos un diagnóstico, creamos propuestas, y la empresa ¿qué hace? Las aplica y retroalimenta. Aplica y retroalimenta. Y volvemos a lo mismo. Mejoramos herramienta, aplica, y así es como vamos dejando herramientas, ¿va? ¿Algún comentario hasta ahorita? Bien. Ahora vamos a hablar del hombre orquesta,
porque han de decir, ¿y este por qué se hace llamar así? El hombre orquesta para mí no es más que una metáfora de nuestros empresarios, al menos jaliscienses, porque es donde puedo hablar, porque los empresarios son como este hombre, ¿saben? La mayoría hace de todo, administra, compra, vende, barre, trapea, hace prácticamente de todo. Cuando a alguien le falta, él se mete al ruedo y hace las cosas. Entonces, este diagnóstico de cómo se comportan nuestros empresarios me ha servido mucho para hacer empatía con ellos también. Porque yo llego con un empresario y le digo, es que a ti te pasa y eres como un hombre orquesta, haces de todo. Administras, compras, vendes, barres, trapeas. ¿Y saben qué pasa? Dicen, sí, sí, cierto. Y eso está bien padre porque es como un alcohólico, ¿saben? ¿Cuál es el primer paso para aceptar un problema? Aceptarlo, ¿no? Entonces, nosotros podemos usar esta metáfora para que el empresario se dé cuenta en la situación en la que está. ¿Se dan cuenta? Es como de, mira, trabajas un chingo, te estresas un chingo, deberías de ir pensando en nuevas ideas. Entonces, el hombre orquesta es básicamente una inspiración del empresario jalisciense. Y ya llevándolo a un nivel más personal, yo crecí en un restaurante familiar donde mi tía Rosa era la mujer orquesta que inspiró mucho de este proyecto, ¿no? El ver a esta mujer trabajar desde que era niño y hacer de todo fue lo que en mí generó esta metáfora de decir que haces de todo. Ella nunca se dejó ayudar, se quedó pero era feliz, ¿saben? Y eso no lo cambio. Se fue siendo una mujer orquesta, pero me dejó esta enseñanza de decirle, es que yo no quiero que los demás empresarios sean hombres orquesta, quiero que tengan tiempo para relajarse, para estar con su familia, ¿saben? Esa es la verdadera esencia de esto. No el dinero es corriente. Lo que uno siente, las emociones, es lo que vale, ¿saben? Entonces, mi mujer orquesta, mi Rosita. Y bueno, todo esto siempre te lleva a una antítesis, ¿no? Porque todo tiene una antítesis. ¿Y cuál fue la antítesis del hombre orquesta? Que precisamente ahí nació el concepto, una orquesta sinfónica, que en algún momento yo estaba pensando, ¿cuál es la empresa perfecta, no? Y pues pensé en muchas organizaciones, pero cuando se me vino a la mente una orquesta sinfónica, me vino esta idea de organización, esta idea de orden, control, de que rozaba la perfección, ¿no? Porque digo, ¿han visto la organización de una orquesta tocando en vivo? O sea, es impresionante. Y además, si vemos a la orquesta como una empresa, tiene todas sus características. Una orquesta, sus colaboradores tienen perfiles de puestos, que son cada uno de los músicos, tienen procesos, que son las partituras, tienen un director, tienen capacitación, que son los ensayos. Se fijan, tienen todas las características paralelas a una empresa. Y la idea con este proyecto del hombre orquesta es hacer que nuestros empresarios tengan la capacidad y ponernos al centro como directores y que en un futuro puedan dirigir empresas como directores de orquesta y no como hombres orquesta. La idea es matar al hombre orquesta para dejar una generación de nuevos directores conscientes de esas problemáticas, ¿va? ¿Preguntas hasta aquí? Y ahora yo les pregunto, después de haber visto todo eso, ¿quién puede ser consultor? ¿Quién puede ser consultor? Bueno, yo pienso que de entrada, una persona que tenga la convicción, como lo comentabas tú al inicio de tu charla, ¿no? Que quiera hacerlo de entrada. Y ya después, pues, reunir todos los requisitos o cualidades que nos mencionaste, que son 14 de las que acabas de platicar. ¿Tú puedes ser consultor? Sí, yo pienso que sí. Esa es la cosa que busco. Yo voy a ser consultor. Para eso estamos aquí, porque vamos a formarnos como consultores. Y la respuesta Correcto. que buscaba es yo puedo, porque esa es la base fundamental. Vuelvo a preguntar, ¿quién puede ser consultor? Yo puedo. Yo también. Yo también. Eso, de repente no hablamos, pero si afirmamos las cosas, créanme que se cumplen. O sea, de repente hasta las expresiones que hacemos y cómo las hacemos, tiene que ver con que se den los resultados. Entonces, vamos continuando. Y ahora les pregunto, ¿por qué pueden ser consultores? ¿Por qué, María José?
¿Qué tienes tú que puedas aportar para ser consultora? Mm, Pues creo que soy muy buena trabajando en equipo y soy muy buena en el tema de planeación y organización. Y más que nada como que, no sé, como que me intriga mucho o me genera mucha curiosidad todo lo que has mencionado, como el cambiar todo el chip empresarial que hay hoy en México. Por ejemplo, en mi estado, que es Sinaloa, pues es muchísimo más, yo creo que arraigado aquí a lo que está en Jalisco. Entonces como que esa parte a mí sí me llama mucho la atención y creo que es un reto muy padre. Gracias, María José. Viridiana, ¿por qué? Pues creo que también porque tengo el interés, la convicción y, bueno, sobre todo yo el querer ayudar a los empresarios mexicanos del estado, creo que es algo que me gusta y que me gustaría ayudarlos a eso, a alcanzar sus Gracias. objetivos. Bien, gracias, Viridiana. Enrique. Sí, claro que sí, Víctor. Tu servidor es un fanático del análisis de los procesos y, y justamente con el propósito de implementar mejoras. No siempre estoy viendo qué podemos mejorar. He tenido la suerte de trabajar en unas empresas que esa fue mi área en específico en algunas épocas. Y es eso, aportar del análisis y aprender además de lo que va uno a revisar, ¿no? Pues también aprende uno. Y estamos en Gracias, una etapa Enrique. que podemos aportar, ¿sí? Gracias, Enrique. Vamos a aprender muchísimas cosas, van a ver. Yo estoy muy emocionado por estos procesos. Daniel, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Qué hongo? ¿Qué hongo? ¿Por qué? Pues porque, pues a mí también, yo tengo como bueno, la capacidad que tengo es la de planeación y como organización. Y como cuando empiezo a hacer las cosas me motivo mucho. Como que si hago una cosa, quiero hacer más y hacer más y hacer más y aprender más cosas y más cosas. Entonces yo creo que siendo consultor, nunca había pensado ser un consultor, la verdad, como lo comenté la otra vez, pero creo que se aprenden cosas de los empresarios, se aprenden cosas de todas las personas y luego, ya que una persona venga contigo y que te diga, oye, Daniel, oye, María José, oye, Viri, oye, Enrique, ¿cómo puedo hacer esto? Creo que es una gran motivación si uno lo sabe hacer y ver la satisfacción de las demás personas que están contentas con tu trabajo, pues tú también te motivas a ti mismo a hacer mejor tu trabajo, a aprender más y a superarte. Es como mucha motivación y de preparación también, ¿no? Por eso yo quiero ser consultor. Exacto. Muchas gracias, Daniel. Y sí, es bien satisfactorio cuando, por ejemplo, en un proceso contratas a alguien nuevo, ¿no? Cuando ya las necesidades te llevan a contratar a alguien y cuando lo contratas y no sé, a lo mejor es cosa sencilla, pero cuando le dices, ¿sabes qué? Te quedas con el puesto y que la gente se ponga feliz, ¿no? Para mí es como de, ¡guau! ¡Qué chido!, ¿no? Ya una familia, tiene una estabilidad, ¿saben? Y es como una forma de medir la consultoría. A lo mejor para mí es bien importante. Un empleo más es una familia que va a tener una estabilidad en su casa, ¿no? Y eso es, si fijan, no pensando en la millonada, en lo material, no, en la estabilidad y la felicidad. Y créanme que si lo hacemos así, los resultados llegan, ¿no? Y no es magia, ¿eh? Y bien, ya vamos terminando esta parte de la introducción a la consultoría. Y algo que decía el buen Paulo Freire, él nos decía que nadie libera a nadie y nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Paulo Freire. Y yo le tomé la idea y yo digo dentro del Hombre Orquesta, nadie educa a nadie ni nadie se educa solo. Las mujeres y los hombres aprenden en comunión con la consultoría como intermediaria, que es lo que vamos a hacer hoy. Y me gusta pensar que yo vengo a aprender de ustedes de mí y nosotros del empresario. Y al final de cuentas es una sinergia. Nadie es el líder, nadie es el que sabe. Estamos muy acostumbrados a esta idea de la jerarquización y hace mucho daño, porque la jerarquización te crea perfiles superiores que nunca se equivocan, que siempre tienen la razón, y eso genera problemáticas hacia las partes inferiores, porque quien realmente sabe cómo es la cosa, los madrazos de una empresa, son los que trabajan en los puestos inferiores, ¿a poco no? Entonces aquí es parte también de romper esos paradigmas de que yo por ser el jefe lo sé todo, ¿no?
Cualquiera puede aportar en estos procesos, ¿va? Todos somos importantes. Y con esto, pues finalizamos lo que es el primer acto de la introducción a la consultoría, que bueno, si fijan es un tema muy amplio, pero traté de explicar básicamente pues lo que hago y cómo lo hago, ¿va? Al finalizar este acto, ¿tienen alguna pregunta, comentario o duda? No. Perfecto. De mi Enrique. parte tampoco, todo bien. Muy bien. Pues ahora sí, vamos al segundo acto, que es la parte teórica de macroproceso. Aquí vamos a ver los componentes de la metodología, ¿va? Y vuelvo a lo mismo. Conoce de ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Esta metodología es un conoce de ti mismo, pero para los empresarios, que les ayuda a interiorizar para saber cómo andan y qué están haciendo en cada proceso que hacen. Van a ver que con las chicas del Rojo Coral, yo en el desarrollo que llevo ahorita con ellas, me veo más como un oráculo. Es decir, ellas acuden y yo les doy ideas, pero las que las están desarrollando son ellas. Ellas saben a dónde van. Ellas saben lo que van a lograr. Tienen la seguridad. Yo nada más soy una especie de oráculo que les da un empujoncito. Y eso es lo que es este proyecto, un empujoncito de autoconocimiento para tener un proceso estable. Y les pregunto, ¿qué es un proceso? Daniel. Un proceso, pues un conjunto de pasos a seguir para obtener un fin, para obtener un objetivo. Exacto, esa es la forma más sencilla de definir un proceso. Y bueno, la Real Academia de la Lengua nos dice esto. Marijose, ¿me ibas a leerlo en lo que voy por agua? Sí. Proceso. La acción de avanzar o ir para adelante. Al paso del tiempo y al conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesarias para concretar una operación artificial. Gracias. Creo que me quedo con la que nos dijo Daniel. Está más sencillita, ¿no? Es una serie de pasos ordenados para completar un objetivo. Y los procesos están presentes en todos lados, pero a mí me gusta ejemplificarlos con la naturaleza, porque la naturaleza es la creadora de procesos más antigua que yo conozco y la que ha creado procesos más perfectos pues ahora sí que en todo el universo, ¿no? Díganme si la luz, el día y la noche no es un proceso, el crecimiento de una planta, o inclusive hay procesos que implican el viaje de miles de kilómetros por algunos animales como las mariposas. Entonces, los procesos están presentes en la naturaleza. Ella es la autora de los procesos. Y como todo lo que hace el ser humano, todo está inspirado en la naturaleza. Y yo les pregunto, ¿por qué creen que la naturaleza usa procesos? ¿Nadie? Yo pienso, Víctor, que los usa justamente porque es un proceso natural. No puede saltarse uno de ellos porque entonces es algo ya fuera de la naturaleza y ilógico y no es natural. Entonces, para llegar a la conclusión del ciclo de la vida de la naturaleza, pues es pasar por todas las etapas, ¿no? de la vida. Eso pienso yo. Exacto. Gracias, Enrique. Pues sí, cierto. Y lo hace porque reduce esfuerzos. ¿Se fijan? Para mí es reducir esfuerzos y ahorrar. Por eso la naturaleza hace eso. Porque imagínense si se le ocurriera estar cambiando cada año el ciclo de digamos, por ejemplo, las estaciones del año, que también son un proceso. Si las estaciones del año no tuvieran esa periodicidad como la tienen, el mundo sería un caos y la vida no sería posible. Además de que se desgastarían muchísimos recursos en ese proceso. ¿Estamos de acuerdo? Y el hombre es lo mismo. En una empresa es lo mismo. Si generalmente en las empresas, al no tener procesos definidos, hacen una misma acción de distintas formas en un solo día. Y eso trae consigo mucha pérdida de tiempo. ¿Te ha tocado algún caso así, Enrique? Sí, claro. Sí, me ha tocado ver varios casos de que se hacen procesos similares o tareas muy similares en varios departamentos que solo es desgaste de tiempo de personal incluso llegando a resultados muy similares que cuando alguna área o una persona puede hacer un solo proceso, ¿no?
Exacto. O sea, nada más conjuntándolos. Exacto. Y en una palabra, ¿cómo definirías esa situación? Falta de comunicación, Víctor. Bien. Que trae ineficiencia y pérdida de recursos, ¿verdad? Así es, todo eso. Entonces, vamos copiando a la naturaleza en sus procesos. ¿Y cómo los hace ella? Primero y número uno, tienen que ser racionales. Segundo, selectivos y universales. ¿Qué quiere decir con esto? Racional es que siguen una secuencia lógica, ¿no? No podemos, si me voy a vestir, no voy a comenzar poniéndome la chamarra y al final los chones, a no ser que sea yo Superman, ¿verdad? Pero tiene que llevar un proceso lógico y consecutivo, ¿va? Primero. Segundo, selectivo, es decir, que separe la información innecesaria de la innecesaria, lo útil, únicamente la información que va a servir para la ejecución de ese proceso. Si estoy en un proceso de comercialización, pues no tiene mucho que ver la información de fichas técnicas del empleado, por ejemplo, ¿no? Es información que no sirve de nada en el proceso, entonces no se toma. O digamos, algo muy sencillo. El otro día estaba mi familia tiene un negocio de comida aquí en el centro. Y estábamos sirviendo comidas para llevar, eran como 50 comidas. Entonces yo tenía que estar sirviendo los guisados, los frijoles, la sopa y el guisado, ¿no? En bandejas. Y tenía frijoles guisado y ensalada. Entonces ahí tenía como 2, 3 elementos que no iban en el platillo, pero que me estorbaban, que me hacían ruido y que me estaba equivocando. De repente, ya agarraba, ya me equivoqué. Entonces, eso es algo de selectivo. ¿Qué pasó? Retiré lo que no me servía para mi proceso y nada más dejé los 3 elementos que necesito. Eso es ser selectivo, de una forma muy sencillita. Y universal, es decir, que el proceso se mantenga constante. No podemos definir un proceso si no se repite con cierta periodicidad. ¿Te fijan? Todo proceso de naturaleza siempre es cíclico. Las estaciones se repiten, las migraciones de animales se repiten, la creación de una planta es el mismo proceso y un proceso en una empresa tiene que ser igual. Tiene que tener un principio organizador y una constante, ¿va? ¿Alguna pregunta hasta aquí con esto? Muy bien. Viridiana, ¿me ayudas a leer este texto, por favor? Sí. ¿Qué es un macroproceso? Es una herramienta de diagnóstico empresarial que crea una radiografía de la situación actual de una empresa. Permite identificar los procesos clave presentes en el desarrollo del modelo de negocio, así como las variables críticas que intervienen en el proceso, con el objetivo de evaluar mediante colores y generar ideas que resulten de valor para la organización en el mediano y largo plazo. Me gusta siempre decir que la consultoría es un proceso que actúa a mediano y largo plazo. Corto plazo es muy difícil que se den resultados. Es más, me atrevo a decir que no existen los resultados a corto plazo. Tienes que tener paciencia, constancia, y eso únicamente se va a ver reflejado en el largo y el mediano plazo. Digo, desde ahí es algo importante que debemos hacer conscientes. Cualquier resultado de cualquier cosa que ustedes hagan no tiene resultados inmediatos. Hay una curva de desarrollo y aprendizaje. Y bien, les presento a macroproceso. Esta es la herramienta visual. Es un ejemplo de una empresa. Y esos son los componentes que lo componen. En la parte superior tenemos los procesos y en azul tenemos lo que son los procesos, digamos, el esqueleto, la columna vertebral de una empresa es esto. Esto es lo que nosotros tenemos que identificar al momento de hacer las entrevistas con una empresa, teniendo en claro que siempre todo proceso empresarial comienza con la prospección y termina con la postventa. Estas 2 líneas de inicio y de fin no cambian. ¿Por qué? Porque una da el arranque y la otra da el regreso para volver a comprar. ¿Se fijan? Lo que hay entre estos 2 procesos es lo que nosotros vamos a investigar y a intentar documentar aquí para poderle dar respuesta, ¿va? Ese es uno de los primeros conceptos de macroproceso. ¿Qué más lo integra? Después de que tenemos la columna vertebral, esta parte azul, tenemos las variables críticas, que son estas que están en la parte inferior. Las variables críticas vienen a ser las actividades que hace la empresa dentro de ese proceso, ¿va? Es decir, son procesos independientes y la suma de todos los procesos de la empresa forman el macroproceso, ¿va? Y como pueden ver en este ejemplo que puse aquí,
está semaforizado, con lo mismo que comentamos hace rato. Lo que está en verde está bien, lo que está en amarillo se puede mejorar y lo que está en rojo se está dejando de hacer. Un ejemplo, en esta empresa comercial, la prospección, la generación de nuevos clientes, el trabajo con prospectos era algo que no estaban haciendo. Todos los clientes que tenían llegaban porque ya conocían a la empresa y por recomendación. Pero a la hora de que llegaban, tenían una atención maravillosa. ¿Se fijan? Pero tampoco había un seguimiento, una cotización, ni había herramientas comerciales definidas. No había una marca, no había una imagen corporativa, redes sociales. Entonces, se fijan aquí un proceso inicial que es de carácter comercial, le dimos una evaluación para que el empresario comience a hacer una idea. Ah, cabrón, no genero nuevos clientes. ¿Qué necesito hacer? Ah, pues mira, vamos a generarte una base de datos, vamos a primero definir el cliente, una base de datos. Digo, aquí ya es donde nosotros nos ponemos a idear, ¿va? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Bueno, mostré, pero los elementos que la conforman, voy a repetir lo que básicamente dije ahorita. Nuestra columna vertebral, esto es lo primero que tenemos que identificar con el empresario. A ver, y con sus colaboradores. Es la entrevista, a ver, ¿cómo funcionas? ¿Cómo prospectas? ¿Qué haces después de prospectar? No, pues mi almacén, compro. Ahorita les voy a enseñar el ejemplo real para que vean cómo lo hace una empresa de forma real. En segundo lugar, pues ya vimos lo que son nuestras variables críticas, identificar en cada proceso independiente cómo lo hace, bien, mal o lo está dejando de hacer, para posteriormente dar las recomendaciones necesarias, ¿va? Y bueno, finalmente lo que ya hablamos de la semaforización, un proceso en verde lo identificamos como algo positivo, algo que se está haciendo bien, que lo vamos a reconocer hacia el empresario y que también no vamos a moverle mucho, ¿va? En la parte proceso de mejora, ¿sabes qué onda? Veo que te administras con un Excel, ¿sabes qué? Te voy a dar ahora una recomendación, a lo mejor un punto de venta, ¿no? Que te permita dar el siguiente paso, ¿no? O ¿sabes qué? No te administras con nada, cabrón, ni una libreta tienes, pues déjate hago un Excel para que por lo menos comiences a tener ciertas ideas de qué haces y cómo lo haces. Y de plano, cuando un proceso no se hace, pues crear el proceso, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes? Oye, ¿cómo vendes? No, pues yo vendo con mi nombre, Juan Pérez Colote. ¿Y qué vendes? No, pues soy mecánico automotriz. Oye, ¿no sería bueno que generas una marca, un reconocimiento institucional? ¿Se fijan cómo cambia la cosa? Ya no eres Juan Pérez Colote, ya eres el taller Ludwig Automóvil, ¿no? Y eso ya te permite generar una infraestructura comercial con un logotipo, ya tienes tu Facebook, tu página, tus volantes, o sea, ya te permite crear una infraestructura, ¿va? Entonces, no es que estén mal, es que simplemente no les han dicho que tienen que hacerlo y no lo han hecho. Pero para eso estamos nosotros, para identificar esas ausencias y traérselas, ¿va? Y bueno, los beneficios de los procesos. Daniel, ¿me ayudas a leerlos, por favor? Sí. Beneficios de los procesos: reducción de desperdicios, aumento en el control de recursos, reducción de costos y esfuerzos, cumplimiento y seguridad, y mejora de la percepción externa. Gracias, Daniel. Díganme si a poco no una empresa que tiene procesos no se nota su orden y control. ¿A poco no? Sí se nota desde que uno entra, ¿no? Que está bien planificada. Y cuando una empresa es un desmadre, se siente desde que uno entra. ¿A poco no? Y ustedes, como clientes, yo les pregunto, ¿a quién le comprarían? ¿No? ¿Dónde trabajarían? Donde está organizado y planeado. Exacto, ¿no? Da más seguridad, ¿no? Entonces, esa es la parte de los procesos y por qué son tan importantes. Y esta es la razón también por qué la naturaleza los utiliza y por qué nosotros nos inspiramos en ella. Y bien, la frase de cierre de tema. Enrique, ¿me ayudas a leerla, por favor? Está tu micro apagado. Sorry, sí, perdón. Educación. La educación debe enseñar a amar el trabajo, no el dinero. El trabajo es el único recurso del hombre para convertirse de veras en un ser humano. Es hermano de sus semejantes, no es un explotador, ni a su subordinado esclavizado.
hay que exaltar los valores del ser, no del tener. Una disculpa, porque no veo muy bien, tengo mi celular y las No te letras. preocupes, Enrique, no te preocupes. Pero, ¿cómo ven? Hay que resaltar los valores del ser, ¿no? ¿Quién soy? ¿No? No qué tengo, porque de repente nos dejamos llevar por esto. No soy nadie porque no tengo nadie, no tengo nada, no tengo el carro de lujo, no tengo la ropa que quiero. Pues, güey, quiérete, cabrón, y eso es lo primero que tienes que empezar para ser feliz, pienso yo, ¿no? Lo primero que hay que encontrar es a uno mismo, amarse a uno mismo y ya después todo llega, ¿no? No necesitamos de cosas materiales para ser quien somos. Entonces, por eso esta frase me gusta mucho del buen Rius. Y con esto finalizamos el segundo acto, que es la parte teórica de macroproceso. Y ahorita vamos a ver un macroproceso implementado en una empresa. Y antes de comenzar, ¿tienen alguna pregunta sobre esto que vimos de macroproceso y lo anterior de consultoría? ¿Dudas? ¿Comentarios? Adelante. Víctor, nada más una pregunta de la información que nos estás presentando. ¿Tienes algún manual o algo para luego en posteriores consultas? O les voy a mandar toda la información y también esta presentación. Y van a ver, aunque no lo creas, soy honesto, Enrique, estoy construyendo la metodología y cruzando el puente al mismo tiempo. Pero sí estoy generando manuales, pero ahí van. Ok, muy bien. Pero sí vamos a tener todo eso, ¿va? Y bueno, perfecto. Lo que sigue ahorita es un estudio de caso. El estudio de caso del taller automotriz Ludwig Automobile, que es el tercer acto y con lo que vamos a cerrar esta sesión. ¿Me permiten un segundito nada más en lo que cierro la puerta? Ay, perdón, espérenme, déjenme. Listo, perdón. Ahora sí, vámonos con todo con el estudio de Ludwig Automobile. Este es un taller automotriz ubicado en Periférico Sur y les comento, el dueño pues es mi mejor amigo. La verdad es que si comencé con algo en la consultoría hace 10 años fue con Luis Eduardo, puso su taller y yo estaba en la carrera, estaba como en cuarto, quinto semestre y yo ya andaba ahí echándome mis primeros pininos en la consultoría. Traía yo mi manual ahí del IDIPYME y me sentía consultor entrevistando y platicando con Luis me dice, ay, pues tú andas en esto, pues ayúdame en mi negocio. Entonces comenzamos con un proyecto que se llamaba Revancha Francesa y empezamos a profesionalizar el taller. Empezamos a meter notas de servicio, que se viera bonito, que la atención fuera inspirada en una agencia, ¿no? Que desde que llegaras vieras la diferencia. Entonces, nos esforzamos mucho por dar ese servicio y calidad. Y durante 10 años, pues fuimos aprendiendo juntos de los talleres y de los negocios. Y el último negocio que se puso, pues fue el taller Ludwig Automobile. Claro, también tuvimos fracasos, caídas, muy importantes, pero eso es lo que uno aprende. Entonces, hoy vamos a conocer un poquito de cómo trabaja Luis Eduardo. Este taller o esta información que se generó, la realicé junto con un equipo de estudiantes de CUSEA también, los cuales estuvieron acudiendo a la empresa en 3, 4 sesiones, como pueden ver, para conocer al empresario, para hablar con Luis, para que les diera todos los detalles de cómo él trabajaba, ¿no? Y créanme que esos momentos de lucidez entre la academia y la empresa son maravillosos, porque al menos cuando yo veo a un empresario hablar con estudiantes, veo luz, veo esa luz que se da de que no solamente le está platicando algo teórico, le está platicando cómo puso su negocio, cómo fracasó, lo difícil que ha sido. Entonces, esa información que te da un empresario es muy valiosa, ¿no? Y bueno, hicimos entrevistas y también sesiones virtuales para
para hacer este estudio de caso. Como antecedentes de la empresa, pues el nombre es Ludwig Automobil, es un taller especializado en autos de lujo, lo que viene siendo Mercedes-Benz, Audi, Mini Cooper, todo lo que es auto de lujo, Luis se especializó. Anteriormente, como les comenté, Revancha Francesa era un taller, pero especializado en autos Peugeot. Ahí identificamos la importancia de tener un taller especializado. No queríamos ser un taller de la esquina, queríamos tener un elemento diferenciador. Y la especialización dentro del ramo automotriz es muy escasa y necesaria también. Y nos fue muy bien con Peugeot. Fue una marca con la cual durante casi 7 años se trabajó y honestamente pues dejó mucho aprendizaje y como les comento, este concepto de no ser un genérico, sino ser especialista, te permite cobrar más, te da un mejor posicionamiento. Entonces, también es cómo defines el modelo de negocio. Colaboradores, en ese momento había 5 y bueno, ya son 15 años de experiencia, sí es cierto, no son 10. fue en 2007 cuando empezamos con el taller, entonces creo que sí, ya son sus añitos de experiencia. Y bueno, vamos a ver lo que viene siendo el día de hoy el macroproceso lado A, así le llamo yo, y el macroproceso lado B. Ahorita no lo vimos en la parte teórica. El lado A es básicamente lo que vimos ahorita en macroproceso, cómo yo identifico la columna vertebral y cómo también identifico al mismo tiempo las variables críticas. Y el lado B es básicamente lo que los chicos y junto con un servidor estuvimos rebotando para dejarle como implementación, ¿va? No sé si me di a entender. Sí, muy bien. Entonces, aprovechamos para hacer el diagnóstico y posteriormente, ¿qué íbamos a hacer? Y si se fijan, en la parte inferior, en el lado B, la columna vertebral viene con colores. Hicimos como un resumen de cómo estaba el área. En lugar de hacerlo detallado, como en el lado A, lo hicimos en un resumen y pusimos lo que proponíamos para ese proceso, ¿va? ¿Dudas hasta ahorita? Muy bien. Bueno, este es el macroproceso lado B de Luis. No se ve bien, pero ahorita vamos a hacer un zoom para que se vea bien. Y bueno, vamos comenzando con el primer proceso. El primer proceso de Luis, como ya vimos, y importante siempre en todo negocio, la prospección, que es la actividad que se encarga de buscar nuevos clientes, ¿va? Es básicamente prospectar. Es salir y tener herramientas ya comerciales, un local físico, página de internet, volantes, todo aquello que te sirva para darte a conocer. ¿Qué hacía Luis en ese momento? Únicamente tenía sus redes sociales mal atendidas, realmente tenía el Facebook y por ahí pues nada más Facebook. Entonces, ya no tenía página de internet porque se había perdido, entonces no había página de internet y el local físico, que como estaba en una zona muy transitada, exactamente en la esquina de Periférico y López Mateos, no sé si conozcan ahí, donde está la Coca. Parte del éxito del negocio fue que pues por ahí pasaban todos los carros de lujo que van a las colonias fifí de acá del sur de Guadalajara, ¿no? Santa Anita, ¿saben? Entonces, ese punto estratégico sirvió mucho para que quien pasaba en su Mercedes veía el taller especializado y decía, pues llegaba, ¿no? Y se fijan, es una forma medio pasiva de prospectar, pero es prospección, ¿no? Poner tu local y poner afuera los logotipos de Mercedes ya es prospectar, ¿va? ¿Qué conclusión llegamos con los chicos? ¿Sabes qué? Tu prospección está en amarillo, cabrón. Sí, la gente llega, ya tienes tus conocidos que te están siguiendo, pero no estás haciendo acciones realmente planificadas para vender. ¿Qué te recomendamos? Pues mira, vamos metiéndole a tus redes sociales, promociones, de afinación, descuentas una afinación bimensual. Cada 2 meses publica que una afinación va a tener 10% de descuento, ¿no? Te vamos a traer un becario de medio tiempo para que te ayude a dar soporte a toda esta parte de publicar, porque tú no puedes, cabrón. Tú estás en el taller, la secretaria está en lo administrativo y ni modo que pongas al mecánico a publicar, ¿no? Entonces, vamos a traerte a un becario que te administre y te genere contenido, ¿no? Y eso ayudaría también a programar correos, porque
Cuando llegaba el cliente se tomaban sus datos y podíamos generar una llamadita, otros detalles. Ahorita les voy a hablar más de la prospección. Generar alianzas comerciales, por ejemplo, ya que el dueño tuviera tiempo. Cuando estuvimos trabajando con los carros Peugeot, nos acercamos al club Peugeot de Guadalajara y nos hicimos su taller oficial. Entonces ya teníamos ciertos clientes de Peugeot y nos llegaban constantemente y teníamos reconocimiento en sus páginas. Entonces, alianzas, ¿no? Vamos a hacer una alianza con el club, no sé si hay club de Mercedes o eso no haya, pero hay de repente en la ciudad clubs de carros y pues fue una alianza que tuvimos en su momento, ¿va? Obviamente, pues segmentar el mercado, aunque ya lo teníamos bien claro hacia dónde íbamos, que eran los carros de lujo. Ya Luis dio ese brinco de manejar Peugeot y se empezó a animar a meterse con los Mercedes, con los BMW, con los Audi. Entonces, la segmentación y darla a conocer bien, ¿no? Que la publicidad que genere vaya dirigida a ese mercado, ¿va? ¿Alguna pregunta? ¿Observación? ¿Qué hubieran hecho ustedes en este proceso? ¿Continúo? Va. ¿Qué pasaba después que prospectabas? Que Luis prospectaba. Llegaba un cliente, había un primer contacto del cliente hacia el taller. Las acciones actuales, ese primer contacto venía de varios canales. Te podían llamar por teléfono, te podía llegar un correo electrónico. Como mencioné, el cliente podía llegar en su carro directamente a visitar porque por ahí pasaba, o pues hablaba y pedía generalmente una cotización, ¿no? Cualquiera de estas tres formas de llegar generan una cotización, ¿no? Entonces, platicando con el equipo, pues ¿a qué conclusión llegamos? Primero, está en verde porque de alguna forma esto pues lo hacía bien Luis. Sin embargo, recomendaciones para fortalecer el proceso. ¿Sabes qué? Un protocolo de primer contacto. Es decir, una serie de pasos cuando te hagan una llamada, cuando te manden un correo o cuando llegue un cliente. Buenas tardes, bienvenido a Ludwig Automóvil, le atiende Víctor Arredondo, ¿en qué le puedo atender? Digan, ya desde eso ya es institucionalizar una empresa. Porque parece normal cuando es una empresa grande, pero cuando es una empresa familiar, eso no se hace. Es de, bueno, ¿no? Entonces, desde ahí ya empiezas a darle formalidad. Es a lo que voy. Primer contacto, tienes que dejar una buena imagen. Llega el carro al cliente, buenas tardes. Luis tenía una salita con agua, con café para recibirlos. Entonces, primer contacto es esa imagen. ¿Sabes qué? Pásele usted, permítame tantito, o una llamada, un correo, ya tener su correo con su información comercial abajo, su nombre, esos detalles que únicamente dan formalidad, ¿va? Y bueno, promoción en primer contacto, ¿sabes qué? Primera vez que marca, tienes un 5% de descuento nomás porque es primer cliente, para atraer al cliente, ¿no? Y por ahí también tener una hojita, cuando llegara el cliente, con las redes sociales del cliente para agregarlo, ¿no? Por aquello de poder mandar información y estar ahí en contacto, ¿no? Fueron como las recomendaciones que visualizamos en el primer contacto. ¿Observaciones de ustedes? ¿Qué agregarían? ¿Qué le quitarían? Yo aquí tengo no sé si es válido. Venga. Por ejemplo, de las recomendaciones que dice que la promo en el primer contacto se me hace algo muy bueno, o sea, como una manera de atraer al cliente, pero analizaría un poquito como mi segmento de mercado, porque si son personas que tienen carros lujosos, pues a mí me da a entender que son personas con un poder adquisitivo alto. Entonces, a lo mejor pueden interpretar de que es que me están dando una promoción porque a lo mejor no es tan bueno, como que ese tipo de personas, al menos en mi opinión, relacionan con el descuento es porque no es bueno y ocupan ventas. Entonces, creo que eso lo valoraría por el tipo de segmento de mercado que ellos tienen o su mercado meta. Bien, bien. Aunque a veces también son los más codos, María José? Bueno, sí, dicen que por eso tienen dinero. A veces parece, pero a veces son los más codos, porque esos son los que te chillan cualquier cosa, ¿no? Digo, pero muy válida, sí, me agrada, digo, no lo había visto desde esa perspectiva, pero tienes razón. Se fijan cómo, por eso me encanta este proceso, porque te permite ver lo que yo no vi, lo que ellos no vieron. Y aquí ya podemos tener un tema de debate, ¿va? Bien, ¿algo más?
para continuar con el siguiente proceso. Bien, pues una vez que ya había una prospección, un primer contacto, el cliente se convencía, te lo voy a llevar o te lo dejo, pero es ya la visita, ¿no? Ya es presencial para dejar el carro. ¿Qué pasaba en ese momento? El cliente dejaba su carro, se llenaba una orden de servicio que teníamos ya de imprenta y que tenía todos los datos necesarios para recibir el carro, nombre del cliente, placas del carro, modelo, gasolina, si traía algún golpe, traíamos unos dibujitos en donde marcábamos si traía algún golpe o algún vidrio roto. Se hacía un prediagnóstico, que es decir, yo llego con mi carro, siento que le duele esto y yo llego con el mecánico, oye, le duele esto a mi carro. Ah, ok. ¿Qué hacía mecánico? Anotaba el prediagnóstico, lo que el cliente dice que tiene, como prioridad para revisar. No es un diagnóstico, se fijan, es un prediagnóstico, nada más es un aproximado de lo que puede ser, nos da una idea, pero no sabemos y tampoco te voy a dar un precio todavía. Y posterior a eso se llenaba un registro en sistema. Teníamos un sistema en Excel que yo programé, en donde Luis da de alta a sus clientes, da de alta al carro, y cada que hay una visita se registra una bitácora de visita de carro, para posteriormente yo ingreso al sistema, busco al cliente y ya veo en orden de fechas que le estuve haciendo al cliente. Eso ya era uno de las herramientas que teníamos para darle certeza al cliente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si un cliente llega al siguiente mes y le falló lo que le reparé? Entonces Luis decía, no, yo ya sé que si pasó un mes y le falló, pues es garantía, pues no voy a hacer la de tos, entonces ya ni me meto por ahí. O si ya llega el cliente, ya tiene un listado, un historial de lo que se le ha estado haciendo. Y eso a los dueños de carro les daba mucha tranquilidad, ¿no? ¿Qué opinan de eso, Enrique? De hecho, ese récord es muy importante, incluso lo llevan en las agencias, en tus carros, casi como el servicio programado. Te comenta cuando llegas tú a un servicio, te dicen, oiga, el servicio anterior le hicimos esto a su coche y entonces ahora le toca esto. Y si en este caso te reportaban las fallas del vehículo, pues descartabas lo que ya habías arreglado anteriormente. Entonces es una manera muy, muy efectiva de identificar otras posibles fallas. Exacto. Gracias, Creo Enrique. que ahí, Víctor, perdón, lo Échale. que yo haría... Otra cosa, quiten esa palabra de aquí, el perdón, no lo usen. Ustedes participen, sean libres, no. Sí, ¿cómo va? Ok. Siguiendo con el comentario anterior sobre lo de la promoción, creo que yo hubiera, mejor dicho, ya que tengo este sistema de seguimiento, le dijera a mi cliente, bueno, aquí tenemos un sistema donde vamos a dar un seguimiento continuo y vamos a detectar el número de visitas, con qué continuidad lo hace. Y a lo mejor a la quinta visita, ya sea de servicio, de cualquier opción, ahí ya aplicaría un descuento como por premiar, por así decirlo, la fidelidad del cliente y también crear como esa relación en lugar de al inicio. Eso lo haría yo. O sea, como cliente frecuente. Ajá. Algo así, ¿no? Exacto. ¿Se fijan cómo ya están generando ideas que no tenía en el radar yo? Esto es lo bonito de la consultoría. Ya están siendo consultores, ya están observando y dando respuestas. Bien, me late. En ese momento, ¿qué recomendamos los muchachos? No había un protocolo estandarizado de recepción, es decir, desde que la gente llegara, a ver, buenos días, buenas tardes, el carro dentro del protocolo llega, se le pone plástico el volante, se le pone cubroasientos, como parte del protocolo, se llena su orden de servicio, o sea, que fuera todo bien planeadito, ¿no? Y bueno, por ahí pensamos también en hacer una orden digital de servicios, en lugar de estar capturando en una hoja y luego pasando a la computadora, ya tener un sistema que nos permitiese capturar en el momento y guardar, ¿no? Para hacerlo más rápido. Y finalmente, bueno, orden de servicio que contenía el prediagnóstico, que también ahí se anotara para que cuando mecánicos recibieran en el siguiente proceso, ya tuvieran la información a lo mejor en una pantalla para ver lo que el cliente dijo y que por ahí comenzaran, ¿va? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, el siguiente proceso que se da dentro del taller era el que conocemos como el diagnóstico. Es decir, en diagnóstico el carro ya llegó a oficina, se ingresaba a taller y mecánicos comenzaban a inspeccionar los fallos. Era
detectaban los fallos, hacían el diagnóstico, confirmaban el fallo que decía el cliente o daban uno diferente, se identificaban los problemas, pero no solamente por lo que el cliente llevó al carro, sino que Luis aprovechaba y hacía un escaneo general de todo el vehículo para ver cómo estaban las balatas, cómo estaban los soportes de motor, y dentro del diagnóstico que se le daba al cliente, se le mencionaba lo que tenía, pero también se le daba el extra. ¿Sabes qué? Tu carro trae esto efectivamente, pero en 6 meses ya no vamos a traer balatas. O en un año o en 6 meses tus soportes de motor van a necesitar cambio. Entonces, desde ahí ya empezábamos a definir una estrategia de postventa. ¿Se fijan? Que nos permitiese vender el servicio y que el cliente regresara más adelante. Y bueno, aquí, ¿qué se hacía? Se diagnosticaba el vehículo, se identificaban los problemas, se informaba a oficina, es decir, ¿sabes qué oficina? Aquí está lo que tiene el carro, y se capturaba en sistema lo que, obviamente, ahora la parte del diagnóstico del carro. Primero son los datos del cliente y del carro, y en un segundo paso, lo que tiene el carro, ¿va? ¿Qué recomendaciones se hacían aquí para el diagnóstico? Ah, bueno, aquí está la parte de proteger el carro, cubre asientos, cubrir el volante, y tener un formato de diagnóstico, bueno, que se tenía dentro de la orden de servicio, ¿no? La orden de servicio se anotaba ahí todo, y aquí era como el canal de informar a oficina, porque una vez que yo termino mi diagnóstico, lo que hacía Luis es informar a oficina que el carro tiene esto, para que oficina continuase ahora con el proceso administrativo que sigue. Si bien cómo vamos entre procesos, dime, Enrique. Víctor, sí, nada más un comentario. Bueno, lo que yo me ha tocado ver, que de todos los procesos se deben de definir tiempos, ¿no? Tiempos para cada actividad o para cada situación. No sé si en este caso, pues así lo mencionaban. Digo, si uno de los elementos que a veces asistimos a los talleres es que pues, nos surgen los carros, ¿no? Los necesitamos una herramienta de trabajo. Entonces, no sé si en ese caso lo llevaban así. Ahí te va. Con Creo tiempo. que viene en la siguiente, va a venir en los siguientes procesos, pero me adelanto. En un punto decidimos definirle, y creo que fue algo de lo que no se hizo y que sí iba a resultar muy laborioso, era saber exactamente cuánto le tomaba un mecánico hacer un servicio, ¿no? Para tener tiempos por servicio, es decir, una afinación no te puede llevar más de 2 horas. Un servicio de cambio de soportes de motor, ¿no? Pues 4 horas. Oye, no, un cambio total de motor, ¿no? Pues ese ya te lleva más tiempo. Entonces, por ahí planificamos definir parámetros de tiempo y parámetros de salario en 3 rangos, ¿no? Como lo más sencillo, lo intermedio y lo complejo. Y en función de eso, generar un parámetro de cuánto te pago la hora y cuántas horas te puede llevar ese servicio. Más o menos era lo que mencionaba, ¿verdad, Enrique? Sí, pero además de eso, por ejemplo, el proceso del toma de presupuesto, ¿cuánto le lleva ya al taller para informarle al cliente para que tome su decisión? Y desde luego, todo lo que sí, lo que conlleva las reparaciones. Y te digo porque, mira, yo me tocó trabajar en una empresa que tenemos una flotilla de transporte y en la cual, así como tú lo mencionas, si había que cambiarle balatas a los camiones, ya tenemos estandarizados un promedio de tiempo para esa actividad en específico. Había cosas extraordinarias o especiales en las cuales sí resultaba muy complicado terminar los tiempos, pero el 80% o el 90% casi por ciento de las actividades sí estaban estandarizadas en un rango de tiempo, pues, ¿verdad? Bien. Muchas gracias, Enrique. Deja paso al siguiente proceso que creo que nos va a dar luz sobre lo que dices. En este proceso sigue la cotización y compra. Son dos cotizaciones en un proceso. ¿Qué hacían actualmente? Oficina recibía la confirmación del diagnóstico. En ese momento se le hablaba al cliente para avisarle lo que tenía y que el cliente confirmase si se reparaba o no. Si el cliente confirmaba la reparación, inmediatamente se cotizaban piezas a proveedor y se generaba la segunda cotización, ahora sí para el cliente. Perdón, primero se cotizaban las piezas, la cambié, se cotizaban las piezas, teniendo las piezas se hacía la cotización para el cliente. Y ahora sí, cliente, ¿sabes qué onda? Te salen tanto, ¿aceptas? Sí, no, pues que sí. El anticipo, por ahí rara vez Luis pedía anticipo.
definimos ahí en algún momento que si el servicio costaba más de 3,000 pesos, 4,000 pesos, se diera un anticipo del 50% para comenzar a trabajar. Y bien, y ahí pues, si se fijan, dentro del proceso también viene la compra, porque en cierto modo Luis tenía que salir a veces a recoger la mercancía, ¿va? Y eso pues quita tiempo. En Revancha Francesa, cuando el taller era únicamente exclusivo de Peugeot, llegamos a tener dentro del taller una refaccionaria. Nos íbamos al DF y compramos todo lo que era necesario para los Peugeot, súper barato, original, y en tiempos y movimientos del taller nos ahorró muchísimo tiempo. Con estas piezas de Mercedes y de Audi era más difícil, porque inclusive cuando te las venden, tienes que dar el número de serie de tu carro para que te las vendan. Yo no me sabía esa. Entonces, resultó más complicado ese modelo. Y aparte de que no podíamos tener un stock de piezas de ese tipo, ¿no? Entonces ahí había un tema en donde sí se ocupaba alguien que se encargase de estos recolecciones, ¿bien? ¿Qué hicimos ahí? Dentro de las cotizaciones que hacía Luis, prácticamente hacía cotizaciones diario porque no tenía una base de datos de artículos. Es decir, no registraba. Hoy le hablé a Italiana y coticé un soporte de motor, pero no guardaba el dato, se quedaba aislado. Entonces, por ahí decidimos empezar a generar una base de datos en donde ya tuviera un historial para que a la hora de que cotizase, no estar llamando, sino ya tener una base rápida, cotizar y en 5 minutos generar una cotización para cliente. Al mismo tiempo, y va de la mano, Enrique, con esto de los tiempos y movimientos. Ya yo le agregaría las 2 horas de mano de obra a tal precio por hora y ya estaría yo generando pues una cotización estandarizada, que ya no necesitaría que el mecánico estuviera, porque ¿qué pasa? A veces, si Luis no estaba, no se cotizaba porque era el que tomaba la decisión, porque no había un proceso sistemático que le brindara a su equipo esta información. Entonces tenía que hacerse y a veces hasta que Luis llegase se hacía la cotización. Entonces era pérdida de tiempo y pérdida de tiempo para el cliente, ¿no? Y bueno, ¿qué recomendaciones hicimos? Actualizar una base de datos para volver a llamar a los proveedores, no volver a llamar, perdón, una hoja de Excel para capturar estas cotizaciones, y la base de datos con los precios aproximados, ¿no? Para consulta rápida. Hacer eso rápido, reducir el proceso de compras, y obviamente ahí faltó una persona que nos apoyase en la operación de la recolección de la mercancía, ¿va? ¿Preguntas hasta aquí, Enrique? ¿Qué agreguemos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué se les ocurre? No, me parece muy bien. Nada más ahí como comentario, existen algunas refaccionarias que enlazan a los talleres de servicio a su base de existencias, es decir, tienen consulta directa de sus existencias, además ya de los precios que les pueden manejar. No todas las marcas, pero sí hay algunas. Yo en ese caso, pues buscaría ahora sí que la alianza con alguna refaccionaria de ese nivel o de ese tipo que tenga esa información que te permitan, no, digo, es muy fácil ahorita en línea, pues meterte a San Google y buscar tu refacción, pero en este caso la existencia de un proveedor que ya tienes establecido te da la confianza de que vas a tener refacciones de calidad y a un precio pues razonable o muy bueno, ¿no? Eso nada más sería mi sugerencia. Me late, ¿eh? Fíjate, hace 2 años no lo habíamos contemplado, pero es muy buena propuesta. Ya ven, ya tenemos una propuesta más, que agilizaría mucho y novedosa, ¿no? Porque la nuestra propone todavía guardar lo que ya haces. Aquí tú dices, vamos por la base de datos que ya existe, más rápido y más actualizado. Perfecto, excelente aportación, Enrique. Gracias. Sí, nada, y además te evitas tener existencias o inventarios que no vas a mover a lo mejor en 2 o 3 meses. Exactamente, que ese es el peligro de tener refacciones, ¿no? Mucha inversión. Así es. Y bien, ahora sí, una vez que ya se cotizaba, que llegaban las piezas, comenzaba la reparación, ¿no? Y ahora sí, se reparaba, se hacían pruebas, se limpiaba el carro, se comunicaba al cliente que ya estaba su carro. Eran como los pasos que se hacían ahí. Aquí, ¿qué se nos ocurrió para ir haciendo esto más organizado, ¿no? Número 1, tener un checklist, un checklist con el trabajo que se va a hacer y lo ya reparado, para que cuando vayan avanzando en los procesos, se vaya informando que ya está listo esto, ya está listo aquello. Y eso nos lleva a un nivel de un taller interactivo, en donde yo como cliente puedo ver un estatus de cómo va mi carro, como en un envío, ¿no? Tengo tres cosas que le van a reparar. Veo en mi
en mi aplicación, en mi teléfono, y veo que ya llevan 2 de 3. Ah, pues ahí van, ¿no? Esto con lo que mencionabas de los tiempos, Enrique. E inclusive tuvimos así la idea de tener cámaras en el taller para que yo pudiera estar viendo mi carro en tiempo real, también para dar más seguridad. Veo mi carro y veo en lo que va, ¿no? No sé si lo hagan las agencias, pero en ese momento se nos hizo una idea muy interesante que no se implementó, pero ahí surgió del equipo, ¿va? Y lo que mencionaba, una tarea de tomar tiempo para tener estimado la reparación. Esto para dar tiempos de entrega a las personas, nuestros clientes, pero también para tener un control sobre nuestro capital humano. ¿Se acuerdan de la administración que también depende del capital humano? Ahí está la cuestión. La administración del capital humano depende de, a ver, ¿a quién contrataste? ¿Qué capacidades tiene? ¿Está capacitado para el puesto? ¿Cumple con los requerimientos técnicos que se requieren para cumplirlo? Sí, no. Entonces, es administrar. Si no lo administras, si la persona se tarda 5 horas en algo que eran 2 horas, ya estás perdiéndole dinero al taller, ¿va? Y ahí depende del personal que tú metes. Por eso pusimos esta parte de tomar tiempo por acción, porque no se tenía realmente esa parametrización, y también del costo por servicio en función de la dificultad de la reparación. Bien, ¿algún comentario hasta aquí con este proceso? Y bien, bueno, una vez que se reparaba, se entrega carro, se llamaba el cliente llega, y aquí ¿qué proponíamos? Bueno, ¿qué se hace más bien? Llega el cliente, se le comenta lo que se le trabajó, se le prueba el carro y se le muestran las piezas que se le cambiaron o se le entregan. Se las quiere llevar adelante, ¿no? Eso es lo que hacía Luis. Entonces, aquí igual, un protocolo de cobranza, si fijan aquí la cobranza, e inicio de postventa, que ya aquí con esta visita, pues va a llegar el cliente, va a pagar, se le va a entregar su carro, Luis va a seguir haciendo lo mismo, va a entregar, va a probar, pero en oficina, en el protocolo, se le va a entregar lo que se le hizo y se le va a recordar. Te recuerdo que en 6 meses tus balatas ya no sirven. Te recuerdo que tu soporte de motor ya no sirve. Mira, aquí está por escrito. Yo te hablo en 5 meses. Yo en 5 meses te mando un mensajito para recordártelo, porque me interesa tu seguridad. Va a salir de viaje, cuidado, ¿no? Quiero que se fijan ya cómo empiezas a hacer empatía con una estrategia que comenzaste cuando el carro llegó. Entonces, aquí ya comenzamos con una especie de postventa, un protocolo que permita cerrar bien lo que inició con un bonito saludo, cerrarlo bien con entregar el carro, y aparte decir que me preocupo por ti, ¿no? Entonces, esa es la parte de la explicación y entrega de carro. ¿Alguna pregunta, comentario en esta parte? Muy bien. Y ya para ir casi cerrando el macroproceso, ya empiezan los procesos administrativos. Aquí, por ejemplo, Luis tiene un sistema donde controla costos fijos, salarios y todos los ingresos. Ya teníamos un sistemita en Excel que donde él ingresaba el servicio y el monto relacionado al cliente, y ahí tenía un registro mes por mes de cuánto vendía, cuánto gastaba, ¿no? Y aquí, pues, básicamente lo que se nos ocurría, pues, una clasificación por cliente para poderle dar seguimiento, ¿no? Y por su visita. Con lo que era nuestro historial, pues ir clasificando y también pues teniendo esta base de datos que nos permitiese echar llamadas o mandar mensajes el día de cumpleaños del cliente para fomentar la postventa, ¿va? Bien, y bueno, el siguiente proceso lo pusimos como recursos humanos, que era toda esta parte de qué personal tienes, de que si está capacitado, y bueno, en ese momento consideramos que había ya una infraestructura limitada, hablando de infraestructura del taller, y eso limitaba mucho que tuviéramos más gente. El taller en ese momento era pequeño, entonces no podíamos contratar más mecánicos porque pues, no había espacios para reparar y estábamos muy saturados. Entonces ahí teníamos esa limitante, y obviamente aquí ya empezamos a trabajar con una contratación estructurada, de la cual yo me encargaba. Yo me encargaba de generar el perfil, de buscarlo, de entrevistar, de capacitar.
ya no era tan a la brava como en antes, ¿no? Aquí nada más, ¿qué recomendamos? A Luis era una actualización de su filosofía organizacional. Para mí, y se los digo así, la filosofía es una herramienta viva. La verdad, y lo digo con mucha sinceridad, en la escuela y en la academia no saben utilizar la herramienta porque la definen como una herramienta romantizada. Ahí está mi filosofía, mi misión y visión. La filosofía es una herramienta dinámica que cuando tú a una visión le defines tiempos y espacio geográfico, cuando llegue ese momento tú tienes que evaluar lo que hiciste y hacer una nueva filosofía para los próximos 2 años. No te puedes quedar con esa. La misión difícilmente cambia, esa sí cambia y no evoluciona muy rápido, pero la visión tiene que estar, yo la defino a 1 o 2 años para irla cambiando, porque si no la cambias, no mides de forma general tu desarrollo, sigue siendo lo mismo que dijiste. Y ese es el gran error de las empresas y de los que enseñan la filosofía, que la ponen ahí como con letras de oro y que no cambia, no, ni madres, cada 2 años tienes que cambiarla para que si hoy fuiste el mejor de tu cuadra, mañana seas el mejor de la colonia y pasado mañana mejor del estado, ¿no? Y eso sí, en una definición alcanzable, porque también no vas a decir que vas a ser el líder mundial en 2 años, cuando ni siquiera eres líder en tu cuadra. También tienen que ser coherentes y alcanzables. Entonces, definirla bien es bien importante porque es lo más general de la creación de una empresa. Si yo sé decir mi visión, mi misión, te digo quién soy. Si te digo mi visión, vas a saber hacia dónde quiero ir y mis valores te van a dar una idea de cómo trabajo yo. Entonces, tenerlos bien claros es a nivel humano, infraestructura de trabajo en equipo se requiere, son necesarias y le dan soporte a la identidad de la empresa, ¿va? Ahí está. Y bueno, obviamente la capacitación es una constante dentro de cualquier empresa. Siempre tiene que ser un elemento que esté influyendo en el personal y no solamente en temas teóricos, también en desarrollo de habilidades blandas, trabajo en equipo, comunicación, empatía. Esos temas son bien importantes para no solamente tener gente bien racional, sino gente conectada emocionalmente entre ellos, porque de repente trabajamos con la gente, pero no hablamos más que trabajo, llevamos 10 años juntos y nunca nos hemos ni siquiera roto esa barrera del trabajo y saber que tienes un hijo, que te gusta la misma música, que vas al fútbol. ¿Saben? No hacemos eso, pareciera que nomás vamos así, ¿no? Y cuando ya empiezas en una empresa a crear relaciones, a que la gente hable, que se comunique, los vínculos mejoran y los resultados, por ende, también a largo plazo. Y estoy bien seguro, así, no es magia, no es magia, es conectar emociones humanas. A final de cuentas, una empresa es una conexión de muchas mentes, ¿se fijan? Pero una mente no solamente es el lado racional, también viene la parte emocional que no tomamos en cuenta. La academia no toma en cuenta la parte emocional de las personas, únicamente toma lo racional y ya no nos sirve esa forma de pensar, ya está caduca. Tenemos que generar procesos humanos y eso es lo que hacen esas herramientas, ¿no? Contratación fundamental igual tiene que estar estructurada, basada en un perfil de puestos. Obviamente tienes que identificar tus necesidades, hacer un perfil que describa lo que va a hacer, cómo la va a hacer, qué herramientas va a utilizar, todas las características, qué capacidades, qué edad, cómo quiero a la persona. Eso ayuda a tener certeza para contratar, para que la persona que entre cumpla con el objetivo y no dé resultados mediocres, ¿no? Y para eso obviamente son los perfiles de puestos y el conjunto de los perfiles de puestos en toda la empresa ya forman el manual, ¿no? Y el manual de procesos, que si se fijan, el macroproceso que estamos diseñando nos da las bases para crear un manual de procesos, porque ya estamos definiendo cada una de las líneas del proceso de la empresa. Ya nada más haría agregar un formato de proceso y ya tendríamos un manual. ¿Se fijan? A lo que estamos yendo. Estamos creando el proceso, macroproceso, pero eso nos va a dar para crear un manual tanto de procesos como de puestos y funciones. Que también ahí más adelante les voy a pasar los formatos, que también los tengo, ¿va? ¿Dudas hasta aquí con esto? ¿Preguntas, comentarios? Yo sí tengo una pregunta. Échale, el taller de Luis tenía como ya su organigrama establecido. Sí, sí tenemos organigrama. Sí, estaba muy sencillo.
Luis, administrativos y mecánicos. O sea, los mecánicos hacían todos lo mismo. Sí, No había como a lo mejor, no sé mucho de carros, ¿verdad? Pero un área de motores, un área de, no sé, ya. frenos, suspensiones. No, todavía no. Así como especializada por gente, no. Y mucho también por el espacio que nos faltaba, ¿no? Ah, ok. En lo que fue Revancha Francesa, sí se tenía esa especialización. En Revancha, años atrás, sí tuvimos un taller muy grande, que habían hasta 35 carros, me acuerdo. Y ahí Luis empezó a segmentar. Curioso, fíjense, Luis es muy bueno para enseñar. Todos sus hermanos, durante el periodo de 10 años que estuvimos, se fueron a trabajar con él y a todos los enseñó y capacitó en distintas áreas. Uno era experto en motores, otro experto ahí me fue, motores, suspensiones. Hizo a un experto en cada cosa. Entonces tenía esa línea como tú mencionas, María José. Pero ya después, digamos que hubo caos y nos fuimos a la lona y mucho de eso se perdió. Pero sí, o sea, el taller se hizo más chiquito en años consecuentes. ¿Ah? Ah, ok. Bien. Sí. ¿Alguna otra duda? Bien. Y bueno, ya finalizando con este proceso, vamos a la parte de la postventa, que ya es el último de los procesos en donde me voy a encargar de recordarte que aquí estoy, que no me olvides que te ofrecí un buen servicio para que cuando se te vuelva a descomponer el carro, cuando vayas a salir de vacaciones, cuando requieras tu servicio, no vayas con otro más que conmigo, ¿no? En ese punto, pues teníamos ahí las redes sociales y obviamente que la recomendación es un resultado. Si fijan, no es un esfuerzo real de postventa, pero sí es un resultado del buen trabajo que se hace. Si una empresa hace un buen trabajo técnico durante todo el camino del flujo del proceso, muy probablemente la gente regrese. Pero si se fijan, no es una acción planificada, es resultado de los procesos anteriores, ¿no? Pero si lo vemos así, ya sabemos que para que la gente regrese yo tengo que dar un buen servicio desde que llegue el cliente, desde que lo reparo y hasta que lo entrego. Esa es la primera base de la postventa. Si yo no lo hago bien, ¿para qué chingado le hablo al mes para que regrese? No, mejor, hasta vergüenza me daría, ¿no? Y eso es lo importante que hay que tener en cuenta, que la postventa se soporta no en el último punto, sino en todo lo que ya hiciste anteriormente. Entonces, detalles como, no sé, a lo mejor una calcomanía por ahí discreta en el parabrisas del taller, recordar el diagnóstico a los meses, para eso a la base de datos del diagnóstico, decir, oye, te comenté hace 6 meses, te marco en 5 meses, oye, te recuerdo que en un mes tus balatas ya van a estar muy desgastadas, por seguridad yo te recomiendo que las cambies, aquí ya tus órdenes, ¿no? La página web que ya en ese momento no teníamos, pero que sí nos dio muchos resultados en su momento, volver a regresar a poner una encuesta de satisfacción a la semana de entregar el carro, echar una llamada al cliente y decir, oiga, ¿cómo estuvo la reparación? ¿Está todo bien? Parecen cosas pendejas, pero como cliente dices, ay, mira, me se está preocupando por mí, y inconscientemente hace que vuelvas. ¿Se fijan? Como parece que no, pero sí. Y obviamente, y finalmente, pues promos mensuales constantemente o en días festivos, ¿no? En vacaciones, en Navidad, en el cumpleaños del cliente, tener los cumpleaños de los clientes en una base de datos para saber el mes y ese mes mandarle un WhatsApp o un correo con una promoción porque es su cumpleaños, o simplemente felicitarlo, ¿no? Simplemente felicitarlo. Ya con eso ya es suficiente. Ah, cabrón, me llegó un WhatsApp del día de mi cumpleaños con una imagen felicitándome del taller donde reparo mi carro. Eso es postventa. ¿Ah? ¿Algún comentario con esto? ¿Qué agregarían? ¿Qué harían ustedes para que regresen? ¿Cómo enamorarían al cliente? A mí se me ocurre algo referente a lo que dijiste del checklist que hacían. No sé si fuera viable hacerlo como tipo un formato semaforizado, o sea, como irle diciendo al cliente, por ejemplo, balatas, frenos, motor, aire acondicionado, no sé, todo lo que
conlleva un carro, como poner el color e indicarle qué significaba y a lo mejor ahí poner un poquito como del tiempo de que, en 5 meses toca cambio, algo así. Y ese diagnóstico, tenerlo en físico y mandarle escaneado en PDF al cliente. O sea, como un servicio de postventa, decirle, aquí le dejamos su diagnóstico para que usted tenga toda la información, sin embargo, nos vamos a estar comunicando con usted. Y creo que ahí también sería bueno informarle. Queremos comentarle que tenemos, no sé, la metodología, la técnica, de que ya tenemos su registro y al quinto servicio que usted presente en tiempo y forma se le va a otorgar un 10%, por ejemplo. Me late, me late, me late. Así por escrito y semaforizado y hasta fecha de entrega y fecha aproximada de que ya no le va a funcionar. Ajá, sí, ajá. Me late, me late. ¿Se fijan? Otra nueva adición que se podría ver bien elegante. Bien. ¿Algún otro comentario más en esta parte de posventas? Muy bien. Pues vamos continuando. Y pues básicamente es el cierre del tercer acto. Ese es el taller Ludwig desde afuera. Y bueno, si fijan, pues es la parte de que llamaba mucho la atención la pinturita y por eso llegaban los clientes. Y bueno, les voy a dejar esta lista de reproducción. Es una estructura del hombre orquesta con un equipo de emprendedores. Digo, es opcional, si la quieren ver. Pero se van a dar cuenta cómo en una sesión como esta, una empresa o unos emprendedores armaron su macroproceso, ¿va? Ya es como la segunda sesión con unos emprendedores que ya me presentaron su macroproceso armado. Les va a servir mucho para ir estructurando cómo ya se arma en una empresa real. Sin embargo, el que sí les voy a pasar es el video de Rojo Coral, que es como la segunda sesión de este tema para que ustedes se empapen de esa empresa y en una tercera sesión ya tener contacto con las chicas de Rojo Coral y que ustedes puedan interactuar con ellas haciendo las preguntas que ustedes quieran. O sea, esa es la idea. Pero de todos modos, siempre trato de generar material para tener documentado todo. ¿va? Por eso sí, trato de grabar todo. Y, a ver, ya se... Y bueno, esto no va a dejar. Es una frase que me gusta mucho ya para ir cerrando este punto. Los grandes proyectos son impulsados por el espíritu, pensados por la mente y materializados por el cuerpo. Sin cuestiones religiosas, ni mucho menos, creo que todos estamos dotados de una cuestión espiritual, que es aquello que te mueve cuando ya tu cuerpo está súper agotado, ya cuando tu mente está bloqueada y agotada. Al menos creo que hay algo en el fondo que te rescata, ¿no? Y que dice, no, ni madres, yo puedo, ¿no? Y eso es para mí el espíritu, la voluntad, ¿va? Y creo que todos lo tenemos. Así que por eso esa frase me gusta mucho. Y bueno, como conclusión final, pues ya, no sé, pudimos ver una metodología que nos permite estructurar un camino, definirlo de forma muy precisa por áreas y no solamente aprender nosotros, sino que también los empresarios visualicen la situación actual de su empresa, se den cuenta cómo están y desde ahí puedan partir para generar acciones y mejorar. Y les vuelvo a preguntar, ¿quién puede ser consultor? Yo puedo ser consultor, Víctor. ¡Eso! Yo ¿Quién más? También. Yo. A ver, ya somos consultores en proceso. Eso somos ya somos consultores. Ya el futuro no existe. Ya estamos trabajando aquí a la hora para ser consultores. Así que ya créansela. ¿Ya? Excelente, muy bien, sí. Y bueno, algunas de las otras loqueras que he estado haciendo el año pasado, estuvimos en un concurso de TIC Américas, con un equipo también de consultores. Ese es otro equipo que por ahí de jóvenes estudiantes. También ahí traímos, nos dieron una retroalimentación del proyecto. No ganamos, no nos dieron nada, pero seguimos. A mí me sirve para ir validando el modelo, ¿va? Y pues muchísimas gracias por su atención en esta sesión. Y ya nada más me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, ¿qué les dejó este tema? ¿Con qué se llevan? Víctor, tu servidor, yo me quedo con el entusiasmo de emprender esta idea de consultor. Yo me quedo con eso. Muchas gracias, Enrique.
¿Quién más? Yo me quedo con que creo que pues estoy en el camino correcto. Te digo, yo estoy en blanco en el tema de la consultoría, la verdad, pero lo poco que he visto creo que es un tema muy apasionante y pues la verdad estoy muy interesada y emocionada en seguir aprendiendo. Y más que nada creo que yo me considero una persona que no soy muy creativa, pero a veces cuando viene la lluvia de ideas, creo que a veces ese pues no sé, característica, habilidad, sí en mí se desarrolla y digo, ah, mira, pensé que no era creativa y cómo se me ocurrió esto. Entonces sí, muy padre, la verdad. Muy bien. Gracias, María José. Viridiana, ¿qué te dejó este tema? Bueno, sobre todo el conocimiento, el ver los procesos, es cómo ustedes dieron las ideas en ese negocio. Creo que como dice Majo, también yo a lo mejor no puedo ser muy creativa o soy como más reservada, pero me gusta analizar y observar, ¿no? Cómo se van dando las ideas y qué puedo aportar. Siempre se aprende algo nuevo y en cada empresa, ¿no? Entonces, con eso me quedo. Muy bien, muchas gracias, Viridiana. Y finalmente, Daniel, ¿qué te deja esta sesión? ¿Qué me deja? Me deja todo el trabajo que tanto tú como tu amigo hicieron, todos los procesos que implementaron, que, bueno, hace rato como los que comentaba María José, también la lluvia de ideas es buena, y creo que también ahí dieron algunas cosas, Enrique, que te pueden ayudar. Entonces me deja que podemos ser buen equipo, que en una consultoría es importante tener varios puntos de vista para así lograr, pues como te digo, objetivos y en común. Y me deja también motivación y ganas de seguir con el proyecto y aprendiendo. No, hombre, pues muchas gracias a todos. La verdad es que yo también estoy muy emocionado por esta experiencia. Hoy es la primera sesión y en lo que sigue voy a proporcionarles ahora lo que es el video del trabajo que hice con Rojo Coral. Eh, Les platico, primero fue una sesión prácticamente igual a esta, donde introduje a la empresa con el tema. Ellos se fueron a trabajar, generaron su propio macroproceso y lo presentaron. Entonces, el video que van a ver es la primera presentación que hizo Rojo Coral de su macroproceso, ¿va? Lo primero que hicieron. Y eso nos va a dar carnita para que ustedes se empapen de lo que hace la empresa, la conozcan y ya en la siguiente sesión nos contactemos con ellas y podamos retroalimentar entre todos. ¿Cómo ven? ¿Les late? Muy bien, sí. Muy bien. Entonces, yo Sí, creo muy que bien. muy bien. Y con eso vamos cerrando esta sesión. Hoy no voy a tocar temas del sistema, pero sí les voy a pedir que en el grupo me pongan sus correos y una contraseña para ir creándoles sus perfiles. Y si gustan, ¿cómo ven y cómo andan el martes de la próxima semana para comenzar también con ese tema del sistema? Por mí está bien. Por mí también. Por mí está bien, Víctor. Ya si surge algo, pues ahí nos contactamos, pero por mí está bien. Y Perfecto. principalmente por la tarde, noche. Sí, exacto. Como a esta hora vamos a estar trabajando, ¿les parece? Y Creo que me otra parece. cosa que le traigo en la cabeza, al parecer mi jefe conoce al coordinador de su maestría, entonces requerimos alguna documentación para irla solicitando. Si me pueden ayudar con eso, se los agradecería mucho. La verdad es que, bueno, al menos yo no he preguntado, pero igual yo mañana puedo preguntar. Sí, digo, para tratar de hacer esta integración y que ustedes también tengan cierto beneficio, ¿no? Si podemos de alguna forma práctica liberarles algo, totalmente nos movemos para hacerlo, ¿va? Digo, Muy bien. bien, bien, Sí, muy perfecto, muy bien, bien. perfecto. Pues no sé si quieran comentar algo más. Muy bien, No, pues, de mi parte no. pues muchísimas gracias y pues consumada está esta sesión y nos estamos viendo la próxima semana, ¿va? Gracias por todo su apoyo. Gracias, Víctor. Hasta el Gracias. martes. Gracias, Gracias. Víctor. Hasta luego, compañeros. Hasta Hasta luego. Hasta luego. luego, Hasta gracias. luego, gracias. Gracias.